banchas cambiarias, ¿verdad? Que significaba que el tipo de cambio no puede subir de un techo ni bajar de un piso. El Banco Central intervenía para mantener esas banchas cambiarias. Pero como parte del modelo de desarrollo, la lógica es la tendencia hacia la liberalización de los mercados, también se liberalizó el mercado cambiario. Entonces esas banchas se fueron haciendo cada vez más grandes, hasta que eso funciona como el mercado libre. Eso implica que tiene una volatilidad muy grande, es decir, se mueve, fluctúa según esas fuerzas del mercado, ¿verdad? La reacción del mercado cambiario es una reacción a la situación financiera y de inestabilidad financiera. Hay muchas razones por las que el mercado cambiario puede pasar por este proceso en el que está hoy. Puede ser que algunos pocos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y de alguna forma logran especular. En Costa Rica el mercado cambiario es muy pequeño, además. También la bolsa de valores. Nosotros tenemos mercados de esos muy pequeños, porque somos un país muy pequeño. Entonces puede haber un proceso especulativo, eso puede existir, no sería nuevo. Eso ha pasado en muchas partes del mundo y con mucha recurrencia. O podría ser una reacción real y transparente a la aversión al riesgo, ¿verdad? A lo riesgoso que es tener que participar de una economía que no sabemos muy bien para dónde va. Podrían ser ambas mezcladas, ¿ok? Ahora, como aquí nadie ha dicho que no se ocupa una reforma fiscal, ¿verdad? Nadie ha dicho que no se ocupa una reforma fiscal. Nadie ha dicho que se quiere una crisis. Es más, hemos insistido desde hace rato en que lo arreglen, en que arreglen el texto. La responsabilidad de la incertidumbre y el riesgo fiscal de Costa Rica hoy no es de quien en una democracia levanta la mano y dice: yo no estoy de acuerdo, ustedes no están arreglando el problema, aquí les presento esta propuesta. No, esto es una democracia, esto no es una dictadura. En una democracia la ciudadanía tiene derecho a decir que no le parece algo y proponer, eso sí, porque no se vale berrear, ¿verdad? Hay que hacer una propuesta, y este movimiento ha tenido esa característica. Desde el inicio hizo una propuesta. Eso hay que tenerlo muy claro, porque no se pueden satanizar las diferencias en una democracia, menos cuando no fue un sector mínimo de la población el que pidió pausa en esa reforma y renegocienla, ¿verdad? Sabemos que hace un mes, cuando el CIEP hizo la encuesta y le preguntó a la gente, el 65% de la gente, más de la mitad, dijo: pausen esa cosa y renegocienla. Entonces, ojo de quienes tenían la responsabilidad de tomar decisiones, de quienes tienen aún la obligación de tomar decisiones. La propuesta está ahí y el diálogo siempre se ha querido. Y siempre hemos insistido en que se ocupa una reforma fiscal. Aquí nadie quiere crisis. Además, Hacienda nos ha presentado una visión, gobierno nos ha presentado una visión como dicotómica, como de un mundo de blanco y de negro. Es decir, o es esta reforma fiscal sin cambiarle una coma, o hay crisis. Nadie quiere una crisis, pero no es esta reforma fiscal sin cambiarle una coma. Esto es una democracia. En una democracia se discute, se participa y se supone que de negociaciones entre partes se saca lo mejor posible, ¿verdad? Es que no se vale el mundo fatalista en el que es esta reforma sin cambiarle una coma o esto se acabó. Se ocupa una reforma, sí. No queremos que el mercado cambiario siga funcionando así como está hoy, no queremos que siga disparado. La responsabilidad fiscal es necesaria para detener esto. La pregunta es: ¿qué entendemos por responsabilidad fiscal? ¿Podemos aprobar esta reforma? A mí en los foros que he ido, en medio de esta discusión del cambiario, del tipo de cambio, me han preguntado: bueno, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma? Es cierto, tenemos que preguntarnos qué pasa si no se aprueba esta reforma, y también tenemos que preguntarnos qué pasa si se aprueba esta reforma. Porque como esta reforma no arregla nada, cuando se apruebe esta reforma,
como la hicieron mal hecha, atropellada y sin consenso, ya hay recursos en la sala, ¿verdad? Esos recursos en la sala son resultado del no diálogo. Si hubiera diálogo y consenso, aquí podría salir un texto consensuado y bien hecho. Y no eso, que está en la Asamblea Legislativa, que tiene además artículos que se les olvidaron. Por ahí anda un transitorio todavía de cuando se les había olvidado porque habían metido otro artículo. Mal hecho, todo atropellado. Bueno, si esta reforma fiscal se aprueba, seguramente habrá un respiro de unos meses. Sí. Pero como se van a seguir endeudando, como lo que sigue es vender y cerrar instituciones, y como esto no arregla el problema fiscal, los ajustes aquí no se van a detener. Aquí empiezan los ajustes. Aquí no se detienen los ajustes. Aquí no se arregla el problema fiscal. Y uno diría, bueno, que haya ajuste para arreglar el déficit. Lo que no tiene sentido es insistir permanentemente en acciones que no arreglan el problema y que lo que van a terminar haciendo es una bola de nieve. Y ya sabemos que cuando hay una bola de nieve fiscal, a un país le queda en medio la soberanía. Porque los prestamistas internacionales llegan y dicen, ¿quiere plata? Está bien, yo se la doy. Pero usted va a hacer A, B y C. Aquí ya pasó. ¿Cuándo pasó eso? En los 80, con los programas de ajuste estructural. ¿Verdad? Y eso tiene implicaciones para una sociedad. La soberanía se queda en medio. Por eso esta discusión es importante. La Asamblea Legislativa antes del segundo debate todavía podría arreglar el texto. La Corte se lo dijo. Arreglen eso. Digo, eso es una opinión de un criterio institucional muy importante que se concentra en unos puntos muy explícitos, pero que sí refleja una vez más que todavía pueden arreglar algo. Si quisieran, podrían arreglar algo. Y más allá de lo que suceda en esa segunda votación, hay que tenerlo muy presente. La Asamblea Legislativa durante todo este proceso puede arreglar las cosas. Si no lo ha hecho, es porque no ha querido. Nunca nadie dijo que no hubiera una reforma fiscal. Se propuso una reforma alternativa. Y se sigue proponiendo esa reforma alternativa. Y se va a seguir proponiendo esa reforma alternativa porque el problema fiscal no se va a arreglar. Y como esta historia le quedan 3 años, y ya sabemos, ya nos anunciaron que sigue, tenemos que tener bien punteadas las ideas de este proceso. Porque la puerta la van a seguir tocando. Dentro de un par de años nos dirán, uy, el 1% en la canasta básica no bastó. Aumentemos un ratito el 15% del IVA. Ya lo hicieron en los 90. Aumentaron el impuesto de ventas temporalmente. Pero es que nada es nuevo, es que no es la primera vez que tenemos déficit, no es la primera vez que nos proponen las mismas cosas, por eso no salimos del embudo. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá para que también haya chance de escuchar las otras palabras, para que también puedan ustedes hacer preguntas, observaciones, y tengamos un intercambio. Bueno, el